El Elche y el Levante ya clasificaron por ascenso directo a primera y el último en sumarse fue un Oviedo que lo tuvo que luchar hasta el final. Partido de prórroga, Rojas, el golazo de Portillo dejando un gran espectáculo para los fans del Deporte Rey. Hoy analizamos aquí en Frontal Rojo los equipos del ascenso y los jugadores que debemos seguir la próxima temporada. Todo esto lo hacemos con uno de los mayores expertos de segunda división que hay en España, ni más ni menos que Mario Jiménez, al cual podéis seguir en su canal una vez terminemos de grabar este vídeo y vosotros de verlo, obviamente. Encantado, Mario, y obviamente también tenemos por aquí a Héctor. Bienvenidos a los dos. Buenas ¿Qué chicos, sí, tal, es el primer chicos? día. Un placer estar con vosotros. Bueno, a Héctor obviamente ya lo conocemos todos, pero Mario, ¿podrías explicar un poquito quién eres más que nada para que la gente te pueda llegar a conocer en este canal? Claro, yo, bueno, hace unos años ya, pues me dedico a hablar de segunda división principalmente en Twitter, también el canal de YouTube que hace un tiempo que me abrí, hace poquito, solamente poco más de 2 meses, y ahí estamos hablando de la Liga Hypermotion, de intentar darle foco a una categoría que creo que se habla menos de ella, pero que luego al final hay muchos futbolistas que acaban llegando a primera, acaban llegando a niveles más altos, que luego, pues evidentemente siempre gusta conocer y bueno, a mí por eso me gusta diferenciarme y hablar de esa categoría, por ello. Bueno, vale, pues si os parece bien, vamos a empezar explicando un poquito cómo va a ser la temática del vídeo. Hablaremos del Elche, del Levante y del Oviedo, de los jugadores que al final creemos que pueden destacar la temporada que viene, pero obviamente yo y Héctor no dominamos tanto segunda división como Mario. Entonces, Mario, su papel va a ser decirnos los jugadores que, por ejemplo, esta temporada, como el Dani Raba de turno, que al final la gente de segunda división lo tenía vista, pero nosotros no, y este año hemos flipado con Dani Raba, pues Mario nos explicará un poquillo ese perfil de jugador que nosotros no conocemos tanto, que al final quizá no son tan mediáticos, pero que la temporada que viene lo tendríamos en nuestro marca fantasy, por ejemplo, ahí con, yo que sé, con nuestros amigos ahí de decir, Buah, yo sé mucho de fútbol. Mentira, Mario nos lo dijo. Entonces, a partir de aquí, Mario, si nos quieres decir un poquillo los jugadores que nos quieres recomendar del Elche, por ejemplo. Sí, bueno, al final es lo que has comentado, Paul. Yo creo que bueno, hay muchos futbolistas que está claro que todos sabemos, que todos conocemos. El caso, por ejemplo, en el caso del Oviedo, que es el más sencillo, seguramente, pues está Cazorla, que evidentemente todos sabemos quién es. Pero bueno, hay futbolistas que quizá no tienen tanto fuego como has comentado, que siempre apetece y que gusta conocer y que, bueno, quizá han sido más tapados esta temporada, pero que aún así han sido muy importantes. En el caso del Elche, por ejemplo, yo me he quedado con, bueno, Álvaro Núñez, lateral derecho, ha sido muy importante porque es un jugador que se puede meter por dentro, que puede dar amplitud por fuera, es muy completo y es un lateral que moderno, joven, que está creciendo mucho, canterano del Athletic Club, también estuvo en el Barça B. Bueno, ha ido creciendo la temporada pasada en Amorebieta y se ha destapado sin duda como uno de los grandes laterales de la categoría. Yo creo que tiene mucho futuro y que si fuera propiedad del Athletic Club no me extrañaría que estuviera ya hablándose que podría quedarse en primera plantilla o salir cedido, pero que pronto podría estar en San Mamés jugando. O sea que bueno, yo creo que va a dar que hablar y porque tiene mucho futuro. Luego otro jugador que ha despuntado también bastante en defensa, no sé si lo vas a comentar luego, pero es David Affengruber. Al final el central Sí. con Fedal ha hecho bastante buena pareja de centrales, por lo que he podido ver así en resúmenes y tal. Puede ser una pareja de centrales que la temporada que viene, si siguen juntos, se puede asentar bastante. Esperemos que no le pase como le ha pasado al Valladolid la temporada pasada, que le quitaron a César Tárrega y eso ya fue un desmadre en defensa. Entonces, a Como partir de yo aquí, también. y Boyomo, obviamente, es que vaya dos que se fueron. Esperemos que no le pase esto al Elche y si se mantienen juntos puede ser una pareja bastante dura. Y si le sumas a los laterales ya, apague, vámonos. Sí, exactamente. Al final el austriaco Affengraber ha sido un central de mucho nivel en la categoría que venía ya con bastante, bueno, venía hablándose mucho de él porque había jugado en Europa, lo habíamos visto en competición europea entre semana, pero claro, ya viéndolo en España en una categoría como segunda importante porque ya ha crecido, es joven, pero tiene condiciones, techo muy alto y creo que es un central que va a dar que hablar. Yo también me he querido quedar, porque quizá de él se ha hablado más, del central, me he querido quedar también con un jugador como Alex Febas, que es verdad que seguramente se conoce más, pero sobre todo en segunda, porque en primera, pues sí, ha estado ya, estuvo en Mallorca,
tuvo participación, pero yo creo que todavía no se ha visto el verdadero Alex Febas. Creo que es un jugador que ya roza la treintena, ya ha ido creciendo y creo que está en un momento de madurez muy importante y que ha sido muy importante en el Elche, en este ascenso. Yo creo que ahora pues también va a dar que hablar. Sí, no, al final Febas, o sea, el jugador de interior y tal, ya lo vimos en su momento con el Mallorca en primera y los que seguimos así la liga, al final quizá ya lo conocemos, también te digo, era suplente y hay que ser muy friki para conocerlo, pero si ha seguido segunda y tal, este año seguramente Alex Febas ha sacado su prime, podríamos decir, y yo creo que es un nombre bastante también... Hombre, un nombre muy reconocido. Sí, nombre reconocido, segunda... podríamos decir, ¿no? Yo, sinceramente, hablando de mediocentros, hay uno que me llama bastante la atención del Elche, que por así decirlo ha sido un descubrimiento, ¿no? Al final, a nivel centrocampista, hemos visto al argentino Nico Castro, no sé si lo conocéis, Sí. Nico Castro, gran jugador, o sea, yo creo que hay que ser sincero, ese tío jugaba en la Liga Belga, nadie lo conocía, creo que jugaba ahora mismo, si no me equivoco, en el Gent, pero no... Sí. O sea, no hizo una gran temporada, no hizo algo, por así decirlo, virtuoso, ¿no? Para llegar a una segunda división, pero bueno, el Elche lo descubrió, lo fichó y se ha adaptado muy bien. Creo que es uno de los centrocampistas con más goles que tiene el Elche Club de Fútbol y la verdad que me parece que tiene 24 años, puede despuntar, 4 golitos, 2 asistencias y la verdad que me parece muy buen centrocampista que podría dar bombo en primera división. Ahora justo ha salido traspasado, que fue ayer oficial con Toluca su salida, pero es un jugador que sí, que como comentas Héctor, ha sido importante tanto esta temporada como la pasada. Además es un jugador que seguramente yo creo que el Elche conocía sobre todo porque sus dueños, tanto Bragarnik, que es el dueño argentino, como parte de la estructura del club, pues al final seguramente en Sudamérica tienen bastante representación, tiene bastante fuerza y en Argentina había dado que hablar, había sido un jugador del que se hablaba, que tenía potencial, fue a Europa y en ese salto a Bélgica, como dices, no acabó de ser Nico Castro y luego el Elche aprovechó esa oportunidad de mercado y se lo llevó cuando descendió de primera división y mira, le ha dado 2 años muy buenos. Y ahora, pues sí, lo ha traspasado, pero es un jugador por el que ha obtenido una rentabilidad económica, cogiéndolo en un momento seguramente bajo de rendimiento y lo ha llevado a su máximo nivel. Y bueno, ya para... La acabamos de liar, es tremenda. Te juro que no sabía nada de que había salido traspasado, ¿eh? Sí, bueno, pero al final ha sido muy importante, es lo que dices, ha sido muy importante y seguramente que ha sido traspasado, yo creo, porque también yo creo que era una oportunidad para él, porque, pues bueno, se va a Toluca, un equipo importante en México y vaya, yo creo que seguro que es por eso, porque al final hablamos de un jugador que tenía potencial y que tenía condiciones para ser importante en primera división, como decías. Bueno, ya para terminar así un poquito sobre el Elche, podemos hablar también un poquito de Nicolás Fernández, que yo creo que es el otro Nico también que ha despuntado mucho esta temporada. Tranquilamente podríamos decir top 3 mediocentros y me quedo bastante a gusto. El argentino al final que procedía de San Lorenzo, si no me equivoco, ha tenido un rendimiento exquisito. O sea, la técnica de este tío, la organización, todo. O sea, muy bien. Sí, es un jugador que en 3 cuartos de campo es diferencial. Se habla mucho del Elche de los Nicos. Los dos, la verdad es que tanto Nico Castro como Nico Fernández han sido muy destacados esta temporada, también la pasada. Quizá es un puntito superior Nico Fernández, sobre todo pues porque al final, al ser un futbolista quizá un poco más ofensivo, un poco más de 3 cuartos, media punta, partiendo también de banda derecha, yendo hacia adentro, controlando todo ese juego interior entre líneas, pues es un jugador que quizá lleva más la atención, es más ofensivo, hace más cifras, bueno, lo de siempre, pero es un futbolista que también hay que tener muy en cuenta. Yo también me he querido quedar con Agustín Álvarez, otro futbolista que ha venido creciendo, joven, que sacó el Elche de Italia porque estaba en Sassuolo y bueno, se lo llevó cedido de Serie A y también otro jugador que estaba en un momento bajo y que ha sido muy importante, delantero centro, bueno, quizá más un segundo punta, aunque ha jugado por momentos de 9 solo, también acompañado y es un jugador que aunque no ha hecho una gran cifra de goles, ha hecho, si no recuerdo mal, 8, es un futbolista que es brillante entre líneas, es que tiene mucha calidad, es técnicamente muy bueno, se mueve muy bien en espacios reducidos y que yo creo que ha sido muy interesante su
su año, a pesar, como digo, de que si vamos a los goles, es un delantero y si hablamos de goles, no se ha hablado tanto de él por ello, porque no ha sido una cifra tan potente. Cerrando así con el Elche, me gustaría hablar, que yo creo que no lo hemos dejado de Mourad, ¿no? O sea, ahora sí, creo que ha hecho muy buena temporada con el Elche, a pesar de que no tiene minutos, cerró un final de temporada espectacular, no sé si metió 3 goles en los últimos 5 partidos, es que ahora mismo no me sale, y además es un tío que he tenido el honor de, este año no, porque yo soy del equipo rival, lo que hay, pero ha jugado en el Orihuela, estuvo jugando en Alcoy, y oye, pues verlo cómo ha cerrado la temporada, sí que es verdad que ya es un poco mayor, tiene ya una edad, pero oye, que ha cerrado para mí, yo creo que si no es una de las mejores temporadas de su carrera, la mejor. Sí, probablemente a mí me ha sorprendido, yo creo que es la mejor temporada de su carrera, es un jugador que ha sido más rotación en el Elche. A mí me ha sorprendido, como digo, porque es un futbolista que siempre ha hecho muchas cosas bien, es un 9 que se mueve bien, que cuerpea porque físicamente es potente, tiene zancada, va bien por arriba, bueno, tiene cosas, pero siempre le ha faltado el gol, ha sido un jugador que de cara a puerta no ha sido tan importante, y esta temporada justo además, sin ser tan indiscutible en cuanto a minutos, porque ha ido rotando, como digo, con Sarabia, es un entrenador que cambia mucho de futbolistas, que no tiene un once fijo de todos los días el mismo, sino que va cambiando, y eso también se verá seguro en primera división, cuenta con muchos jugadores, y Muraz ha respondido y ha hecho una cifra de goles, ha rozado los 10, está muy bien para un jugador que no ha sido, como digo, tan importante en cuanto a participación, en cuanto a minutos. O sea, tú a Sarabia lo compararías, por ejemplo, con un entrenador como, por ejemplo, es Giraldez con el Celta. Sí, Sí, ¿no? totalmente. Totalmente de acuerdo, porque son dos entrenadores que podríamos decir que rotan, pero que ya no es solo eso, sino que quizá lo más indicado que se puede decir de ellos, y lo que creo que también es una virtud muy interesante, que van moviendo futbolistas, van moviendo piezas según el rival, según las características que tiene y que cree que puede explotar más en un partido determinado. Entonces va cambiando jugadores de perfiles diferentes, roles diferentes en algunos casos, y le ha funcionado muy bien. También en Andorra acabó, es verdad, la etapa mal con ese cese, y ese descenso ya cuando él ya no estaba, pero es que lo que hizo en Andorra y esta temporada en el Elche es muy significativo, y ha sido una de sus grandes claves. Ahora ya pasando un poquito con el siguiente equipo, vamos a pasar con el Levante, que al final ha sido el ganador de la Liga Hypermotion. Aquí, ¿qué jugadores crees que deberíamos de echarle el ojo para el año que viene? Pues mira, al final todos hablamos de Carlos Álvarez, es un jugador que yo creo que ha llamado mucho la atención, además marcando ese gol del ascenso, pequeñito, entre líneas se mueve muy bien, bueno, se gira muy bien, muy joven, canterano del Sevilla, al que se le han dado muchos palos porque al final el Sevilla está como está, y se fue gratis. Pero yo, más allá de Carlos, que todo el mundo lo conocemos, me he querido quedar con 3, los digo los 3 si queréis y los vamos comentando. Me he quedado con el Guezabal, central, para mí uno de los grandes líderes del equipo, ya no solo defensivo, sino que en general, porque esa veteranía que ha aportado se lo llevó Calero, con el que ya había coincidido en Burgos, Julián Calero, y ha sido indiscutible, ha sido pieza clave. También Oriol Rey en el medio, que es verdad que el más brillante en ese sentido ha sido seguramente Cocho Rasvili, que ha salido traspasado a Sporting de Portugal, pero también por detrás estaba Oriol Rey dando todo ese equilibrio. Y luego aparte me quedo también con Roger Brugué, un atacante zurdo que es un jugador ya de más experiencia, si no me equivoco tiene ya 29, está ya rozando la treintena también, pero que después de bastantes años en la categoría, pues seguramente ha sido la mejor temporada de su carrera, aunque es verdad que es un jugador que, como digo, hace ya mucho tiempo que viene destacando, pero quizá no había tenido esa relevancia, esa cuota de protagonismo tan importante como para ser tan diferencial en el día a día en la categoría. Si me permite hacer dos pequeños incisos, me voy a quedar con 2 y uno que ya no está, pero creo que también es necesario mencionarlo en el vídeo también por la gran virtud que ha hecho. Uno de ellos, sin ninguna duda, es el georgiano Cocho Rasvili, perdonad por la pronunciación, la verdad es que nombres georgianos me cuestan un poco. Ha jugado la mayoría de los partidos, ha metido 6 goles, ha dado 4 asistencias, me parece un gran jugador. Yo creo que no me esperaba este jugador. Yo al principio decía, ¿de dónde ha salido este tío? Bueno, sinceramente, sí, pero eso es. Pero quiero decir, al principio ya se está hablando inclusive de que lo quieren vender ya. No sé si el Sporting de Portugal ha llamado hacia él. Tiene 25 años.
tiene 25 años, todavía es joven y la verdad que el tío ha dado muchísimo nivel. Después todos conocemos a este tío, el comandante Morales, un clásico, pero yo también quiero decir una cosa, que con 37 años sigas metiendo 11 goles por temporada, lo de este tío no tiene ningún tipo de sentido. Y después, para terminar, una de las ventas que hizo el Levante, que ya no juega en el Levante, sino que está fuera, es, ahora mismo está jugando el europeo, Andrés García, el lateral que estaba ahora mismo en el Aston Villa, muy joven, muy bueno, y que en el Aston Villa, con lo poco que hemos podido ver de él, me parece muy bueno. Sí, tiene mucho potencial, es un jugador que físicamente va sobrado y en la primera vuelta fue de lo más relevante, de lo más importante del Levante. Yo siempre comento que el Levante se ha tenido que adaptar a muchas situaciones, creo que tiene mucho mérito su ascenso. Seguramente, quizás si no estás tan en el día a día, no se valora tanto, porque al final es un equipo que hace nada veíamos en primera división y que tenemos muy acostumbrado y que puedes pensar, hombre, a ver, el Levante es un equipo habitual en primera, por lo menos en los últimos años, en este siglo ha estado muchas veces en la élite y por tanto, pues quizá te parece que no tenga tanto mérito, pero si tú realmente controlas y miras al Levante, es un equipo que tiene una deuda muy importante, que está en una situación muy complicada, que ha tenido que hacer traspasos muy importantes, como este de Andrés, que tuvo, exacto, que lo perdió en enero, por tanto en la segunda vuelta no lo ha tenido y se ha tenido que adaptar con futbolistas que no han acabado de rendir como él, ni mucho menos en la segunda vuelta, como digo. Luego, aparte, es un equipo que perdió trabajadores, perdió gente en el cuerpo técnico, profesionales de nivel, porque no tenía economía para llevar esa situación, para solventarlo. Ha tenido que quitarse piezas importantes y por ello creo que tiene mucho mérito. Además, ya no es que haya ascendido en playoff o como segundo, sino que encima lo hace como primero, lo cual a mí me parece tremendo. Bueno, al final ha sido el equipo más regular durante toda la liga. Siempre ha estado ahí peleando por playoff, ascenso directo. Nunca ha estado contando con el descenso. El problema del Elche al principio de todo, que por eso no ha ganado, es que estuvo rozando el descenso en las primeras jornadas. Hombre, a ver, yo a partir de ahí, pues por eso han ganado. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora ya, si os parece bien, vamos a pasar con el equipo que yo creo que nos hace más ilusión a todos los españoles, quitando a los que son aficionados del Elche y el Levante y para Héctor tampoco, y de Sporting. Hombre, yo la verdad es que prefiero que ascienda cualquier equipo que no sea el Elche Club de Fútbol. No, hablo del Oviedo, Héctor, ahora. Sí, pero cuando me tiras el dardo, yo te respondo, hombre. Bueno, que no sé, me tiras el dardo, que ya supongo que es que soy del Hércules, ¿sabes? Y están con lo del Elche, soy muy del Hércules. Vamos, llevo unas semanas metido en la cueva. Yo no quiero salir. Claro. Y bueno, lo que decíamos, al final, 24 años después, el Oviedo ya ha vuelto a primera. Yo no había ni nacido, no sé vosotros, bueno, Héctor seguro que no. Mario, no sé cuántos años tienes tú en estos momentos, sí, pero... yo había nacido. Ya habías nacido, vale. Pero ahí, ¿no? Seguramente. Sí. Claro, de aquí podríamos decir que nadie hemos visto al Oviedo como tal en primera. Entonces yo creo que es un equipo que nos hace bastante ilusión que esté en primera. Al final Santi Cazorla ha cumplido con su palabra, que es uno de los jugadores que ya hemos comentado que todo el mundo lo conoce y seguramente muchos lo ficharán en su fantasy de turno y tal. Pero vaya que o sea, es histórico lo que ha hecho el Oviedo esta temporada, cómo se ha metido en playoff, cómo ha remontado ahí con los goles de Nacho Vidal. O sea, la temporada es para encuadrarla. Sí, totalmente. Además, ascendiendo en playoff, que todavía te llevas más foco mediático porque ya ha acabado todo, ya acabó primera división, ya acabó segunda, ha acabado ya todo, solamente queda ese playoff y claro, todas las miradas están puestas en ti y además siendo la historia del Oviedo, que también la del Mirandés era increíble, pero la del Oviedo, pues con el caso que comentas de Santi Cazorla, un futbolista que ha ganado 2 Eurocopas, bueno, es que hablamos de un jugador de maximísimo nivel durante muchos años y que después de tantas lesiones, de parecer que no iba a poder acabar su carrera en el césped, sino que casi que le iba a tener que acabar lesionado y sin poder participar, pues mira, se ha levantado de una situación complicada, ha estado mucho tiempo de baja, después volvió y pudo cumplir ese sueño de llegar al Oviedo, volver a su casa y encima debutar porque no había jugado a nivel profesional con su club, lo cual pues habla muy bien de él después de esos años fuera de España y creo que bueno, cierra un círculo increíble y además de la manera que lo ha hecho con goles en playoff súper importantes,
bueno, la verdad que yo creo que el playoff y este final de temporada ha sido a la altura de lo que es Santi Cazorla, que es una leyenda del fútbol español. ¿Y cuáles son los jugadores que tú crees que podrán destacar más el año que viene en Primera del Oviedo? Pues mira, yo me he quedado con varios que quizá han estado menos en el foco. Bueno, por ejemplo, el caso de Nacho Vidal sí que lo ha estado porque en la segunda vuelta ha sido increíble. Ha hecho 6 goles, un lateral derecho haciendo 6 goles, es una barbaridad. Además, 2 de ellos en esa semifinal de ida contra la Almería, que fueron claves para pasar esa ronda. Luego, además, varios goles decisivos en ese tramo final. Aparte, también me he quedado con Sibo, que es un jugador que ha crecido mucho en mediocentro bastante físico, un jugador que gana duelos, que viene de la Morevieta y que ha hecho un gran final de temporada con Paunovic, el cambio del entrenador que le ha venido muy bien al Oviedo después de esa etapa con Calleja, y que pues la verdad es que con Paunovic es que prácticamente ha rozado la perfección con 24 de 30 puntos en las últimas jornadas. Llegó en marzo y acabó la temporada antes de los playoffs invicto. Además, estaba lejos estaba lejos del ascenso directo, pero es que acaba obligando a Elche y Levante a mantener el ritmo porque si no los alcanzaba, y mira que tenía una desventaja importante. No alcanza esas 2 primeras posiciones, pero llega a playoff como máximo favorito porque llegaba tercero, tenía esa ventaja de jugar las 2 vueltas en casa en caso de llegar a la final. Aparte, el empate le podía valer después de una prórroga. Por tanto, pues bueno, se ha juntado un poco todo y Paunovic, con solo una derrota en 14 partidos, se ha llevado un ascenso que cuando llegó se veía lejano. Estaba dentro de playoff el equipo, pero se veía complicado. Y pues es que ha cerrado también un círculo porque el entrenador jugó en el Oviedo de 2001, que desciende en primera división, y mira, 24 años después esa espinita clavada se la puede quitar. Correcto. Bueno, al final, ¿no? Yo voy a hacer pequeño inciso a un jugador que a mí me ha gustado bastante, que en mi opinión me parece que ha pasado bastante desapercibido, es el tema de Jaime, de Seoane, el mediocentro del Oviedo, que sinceramente me parece que ha completado muy buena temporada, todavía tiene 28 años y que no es muy conocido. Algunos a lo mejor, si tiráis de mentalidad, os sonará alguna temporada en primera división. A lo mejor me estoy columpiando con el Huesca, si puede ser, pero el 100%. Sobre todo. Bueno, con el Huesca también. Getafe, sí, con el Huesca también. Y los que vieran el fútbol que gusta el fútbol final, en la segunda B, con el Castilla estuvo mucho tiempo. Me parece que es un jugador que ahora ha salido un poquito también. Puede volver a resurgir y puede volver a lo mejor despuntar después de la gran temporada que ha hecho, obviamente, con el Oviedo. Bueno, yo creo que es un jugador que sobre todo destacó en ese año en Huesca, que hizo una cifra de goles increíble, altísima para un jugador de segunda línea, ¿no? Porque no es un atacante, es un jugador que ha jugado de medio centro, ha jugado de interior, ha jugado de media punta, ha tenido muchos roles. En Oviedo, pues bueno, ha ido rotando, y porque al final el centro del campo del Oviedo era el que era. Y bueno, ha sido un jugador que ha tenido mucha participación en cuanto a minutos. Y luego, aparte, yo también me he quedado con un jugador como Chaira, que desde el extremo izquierdo es verdad que la segunda vuelta ha ido a menos, ha tenido una lesión importante que le ha hecho perderse muchos partidos. En ese momento seguramente final ha tirado más del carro Hassan, pero es que en esa primera vuelta donde el Oviedo no carburaba del todo, era un equipo muy plano, el que desequilibraba y el que cambiaba todo era Chaira, que probablemente sin esa lesión habría rondado los 12-15 goles, y eso para un extremo es una barbaridad en la categoría. Además, un equipo que no era precisamente ofensivo como el Oviedo, no explotaba tanto sus virtudes, y creo que por eso tiene mucho mérito, porque es verdad que, como digo, en la segunda vuelta no ha destacado tanto, pero es que seguramente para que llegara el Oviedo vivo a esa segunda vuelta tuvo que estar esa figura en la primera, porque es el que más tiró del carro seguramente. Y también he de quedarme con... Dime, Dibol. No, que quería decir también otro jugador que a mí me sorprendió bastante en playoff fue Fede Viñas, que al final el uruguayo dejó bastantes jugadas a nivel individual, dejando por el suelo a los jugadores del Mirandés. A mí no lo tenía muy visto, pero me dejó flipando. Sí. No sé si, Mario, es un jugador al final, que recomiendas. Es un delantero, no sé si se va a quedar porque estaba cedido de León en México. Es que es un delantero que ha estado hasta diciembre, si no recuerdo mal, estuvo lesionado de gravedad, se perdió toda la primera vuelta, y es un jugador que en México lo había hecho tan bien que le había servido para, no sé si llegó a firmar, pero tenía un precontrato con el Nápoles.
O sea, al final hablamos de un jugador que estaba para dar un salto brutal a Italia, a un equipo que este año precisamente ganó la Serie A y la temporada pasada tenía eso prácticamente apalabrado, hecho, y justo esa lesión lo truncó, hizo que se quedara más tiempo allí en México y ya después, pocos meses después, acabó en el Oviedo por todas esas sinergias que tiene el Real Oviedo, porque está dentro del grupo Pachuca, grupo muy relevante, muy importante en México, que por eso ahí tiene pues bastantes relaciones y eso es lo que le hizo que Viñas fuera a segunda división. Es verdad que su temporada no ha sido tan positiva porque viene de una lesión grave y ha estado mucho tiempo de baja, ha tenido que ir poco a poco. Y en cuanto a goles, pues solamente ha hecho uno, no ha sido, como digo, tan importante, pero jugando de espaldas, activando la segunda línea, ganando duelos, un jugador que más allá del gol ha destacado y ha acabado creciendo, además por delante de un alemán que había sido fundamental en la primera vuelta, que es verdad que en la segunda también le ha costado más, precisamente por esas lesiones también, y que ha llegado muy justo físicamente al final de temporada. Bueno, y hablando de Yo Alemão... tengo, un momento, hablando de Alemão, yo tengo una ¿Me vas pequeña a cosa quitar el que dar. dato? ¿Me vas a quitar el dato, Héctor? Termina, ahora voy yo, termina. Vale, no, te quería decir de Alemão que es curioso que al final tiene más ocasiones claras falladas que goles, o sea, ha marcado 14 goles y según Opta debería de haber marcado 19 goles más. O sea, es que al Es una final, o sea, barbaridad, ¿eh? es que yo no había visto una estadística tan alta de goles fallados en mi vida, o sea, es un nivel de decir, hostia, es que cómo puedes marcar tantos goles habiendo fallado tantas ocasiones claras. Es que en primera Sí, es división... verdad que sí, es un delantero que tiene muchas cosas, pero que no es tan fino. No es un delantero tan fino, es verdad que en esos contactos le cuesta un poco más, también en espacios reducidos se ve porque técnicamente no es tan potente, sobre todo donde destaca es en lo físico, con espacios, tiene mucha zancada, gana duelos, por arriba, por abajo, es un jugador que en ese sentido va muy bien, pero como digo, no es tan fino y le ha costado. Ha tenido, ya te digo, en la segunda vuelta sobre todo se ha notado mucho porque es que no estaba bien además físicamente y yo creo que eso le ha lastrado mucho porque además es un jugador que va muy al choque, entonces si no estás del todo bien físicamente por lesiones y encima tienes que enfrentarte a duelos constantes como es su forma de jugar y de afrontar los partidos, pues todavía más complicado y al final pues mira, acabo con esa estadística que obviamente pues en ese sentido no le deja en tan buen lugar. Y yo tengo mi revelación. Yo a este hombre le tengo mucha fe. De hecho, he hablado con algunos compañeros de esto y ninguno me da aquí la razón. Dice que no va a llegar. Pero yo le tengo fe al central del Oviedo, a Oyer Luengo, que también ha jugado en el Amorebieta, estuvo en el Bilbao Athletic. Bueno, de hecho, se ha formado ahí. Creo que va a ser sus primeros pasos en primera división. No lo ha hecho mal en segunda, las oportunidades que ha tenido. Y yo es un defensa que de verdad que le tengo muchísima fe a este hombre. Ha sido un jugador que ha ido a momentos porque siempre ha sido como el comodín. Ha sido un jugador que ha jugado de central, ha jugado de lateral derecho, ha jugado de izquierdo. Ha ayudado mucho en ese sentido, sin ser muchas veces titular. Normalmente ha sido más bien suplente, pero ha acabado jugando muchos partidos por lesiones de otros, porque prácticamente era la primera opción en cualquier posición de la defensa casi siempre. Entonces ha tenido que jugar mucho, tanto esta temporada como la pasada por ello. Y ya llevaba además bastante tiempo en Oviedo, ya después de ese descenso de hace 3 temporadas, si no recuerdo mal, de la Amorebieta, el primero desde segunda división, a partir de ahí se fue a Oviedo y ya lleva un tiempo ahí, se ha sentado y es un jugador que, como digo, ha sido importante, seguramente en el segundo escalón, pero siempre sumando. Es un jugador que compite realmente bien y eso para un defensa pues es súper importante. Y ya un poquillo así para cerrar el vídeo, ¿vale? Al final, durante el vídeo hemos visto que Levante y Elche han sido los equipos más regulares y que tienen bastante buenos jugadores y a nivel individual van bien. Pero yo creo que el que puede llegar a hacer mejor temporada la temporada que viene, no sé si me lo vais a comprar, pero es el Oviedo por el tema que has comentado, Mario, de llegar con la mejor dinámica, llegar con un entrenador en el que confían los jugadores, ser tu temporada redebut, podríamos decir, en primera división, que los jugadores no han la jugado casi ilusión, la ¿no? mayoría, Emocional. la ilusión. Al final seguramente van a llenar el estadio y creo que tienen una capacidad de unas 35.000 personas.
O sea, Sí, yo alrededor creo del que 30, si no me equivoco. la motivación que pueden tener ahí el Oviedo, yo creo que puede primar por encima de los otros dos equipos que si no hubiesen mantenido el nivel que tuvieron a principio de temporada, no habrían ganado la liga y seguramente el Oviedo no tendría que haber hecho el playoff. A ver, yo en quien tengo más expectativa quizás en el Elche, Yo también. Sí, porque al final es un equipo que económicamente, bueno, también el Oviedo lo es fuerte, tiene una plantilla bastante equilibrada, también el Oviedo, pero sobre todo el Elche además que va a llegar con más tiempo de descanso, va a llegar con una pretemporada mucho más tranquila porque acabó hace casi un mes ya la temporada. Es un sí. equipo que parte con esa ventaja, aunque normalmente lo que hemos visto en los últimos años en Primera División, que los que se han mantenido han sido los que han acabado ascendiendo en playoff, lo cual habla bastante bien de ellos y mal de otros. Por ejemplo, el caso del Valladolid, que es bastante evidente, que ascendió en ascenso directo y mira cómo ha ido todo, también por la gestión, evidentemente. Y yo creo que, bueno, en ese sentido, pues tengo bastante expectativa en el Elche, porque es el equipo que a nivel de juego me ha gustado más. También el Levante, pero claro, el Levante el problema que tiene, como decíamos antes, es la economía. No sé cómo se va a poder reforzar, seguramente va a tener que hacer una plantilla más corta y eso pues le puede limitar. Entonces, tiene varios jugadores, como el caso de Carlos o de algunos que hemos comentado, que son piezas de mucho nivel, pero claro, es que esta temporada ya lo hemos visto que ha tenido que lidiar Calero con una plantilla que estaba descompensada, que es que se te lesionaba un lateral y es que no tenías más opciones, o se te lesionaba un delantero y es que no tenía prácticamente nueves, más allá de que en invierno fichó a Forés del Villarreal B, pero que también venía de una lesión grave, ha tenido que apostar por un chaval del filial como Spi, entonces ha ido justo en determinadas posiciones y por eso pues a mí me genera más dudas, aunque el Levante lo bueno que tiene es que ha sido un bloque desde el principio, porque ahí Calero pues es un gran entrenador y lo ha demostrado. No, yo quería sentarme también en lo que es el tema Elche, ¿no? Y al final, yo creo que por mucho que seamos rivales, todo lo que queráis, el Elche al final es lo que he dicho, tiene un fondo de armario, como ha dicho bien Mario, muy, Eso es. muy buena plantilla. El tema económico, me atrevería a decir que está, si no en medio, muy por encima de algunos equipos que ya están asentados en primera división, porque de que Sí. se refundó, llegó el presidente, tal, que estuvieron a punto de desaparecer. Yo creo que es un ejemplo de cómo gestionar un club de fútbol y cómo volverlo a la gloria, porque el Elche hasta hace 6 años estaba a punto de desaparecer y verlo aquí, oye, pues también me contenta el fondo de armario. También, hablando ya del tema cantera, que la tengo muy cercana prácticamente, su cantera es muy buena, el Elche Licitano el año pasado concretó el ascenso a segunda federación, este año han quedado décimos, y quieras que no, segunda federación para un filial como Leche es una gran categoría y una categoría en la que cuesta mucho competir y al final yo creo también sus divisiones de honor, algunas incluso también ganadas, creo que el Elche va a ser el equipo que no me sorprendería que quitara a mitad de tabla quizá y también que menos, por así decirlo, le hace falta reforzarse entre muchas comillas. Si no, yo Sí, probablemente. Al Elche Ilicitano le he visto esta temporada que jugó contra el Europa y contra el San Andreu. Fui a los dos partidos y la verdad que me sorprendió bastante el portero, no me acuerdo de cómo se llama, y dos mediocentros que también eran muy top. O sea, fueron bastante buen partido. Yo pensaba que ibas a cerrar. Yo quería preguntar también ya, y ya finalizamos 100%, que Sí, siempre los vídeos se nos alargan como siempre, es una locura. sí, El no. tema de Mirandés, tío, yo creo que es lo que más pena me ha dado, ¿eh? Lo del Mirandés me ha dado Sí. mucha pena porque creo que prácticamente es imposible que vuelva a suceder algo así. Bueno, chicos, hasta aquí entonces ya el vídeo. Muchas gracias, Mario, por haber estado hoy aquí para participar un poquito y dar un punto de vista más experto sobre Segunda División. Espero que te hayas pasado bien. Y gente, si os ha gustado cómo Mario analiza el fútbol y, y todo esto, no lo vais a ver todo porque al final el fuera de cámaras ha sido criminal. Ahí lo dejamos. Nos podríamos haber ido funados por 40.000 sitios, pero lo que vais a ver vosotros es el mejor análisis posible que hemos hecho al final de fútbol. De otras cosas no queremos que sepáis nuestra faceta. Y nada, ahora os toca suscribiros al canal de Mario, lo tenéis por ahí. El primer Y link de la descripción. sí, os lo vamos a dejar ahí en el link de la descripción. Si os gusta Segunda División, si os gusta el fútbol, que al final aquí avalamos porque las cuentas de fútbol nos apoyemos y crezcamos Eso es. todos juntos. Entonces, a partir de aquí, esperemos que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, lo podéis compartir, compartirlo con Y
con amigos del Elche, con amigos del Levante, del Oviedo. Del Oviedo, hay mucha cosa, eso es. Claro, claro. Y que para terminar, como siempre, el toque peculiar, sabéis todo el mundo lo que pasa si llegamos a 500 subs al terminar el verano, ¿no? O Ya sea, lo sabéis. yo ahí lo dejo. Y nada, ya Y sabéis. adiós.